versículo 10, voy a resumir un poco lo que se trata en esta historia. Pablo está en su último viaje misionero, está a punto de regresar a Jerusalén. Ya el Señor, a través de diversos hermanos y profetas, le había anunciado que en Jerusalén él la pasaría mal, que él iba a sufrir persecución, que él iba a sufrir martirio. Y en este contexto él se está despidiendo de una de las iglesias a las cuales les había predicado la palabra, y en Hechos 21 versículo 10 se nos narra esta historia. Dice que permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, dice el versículo 11, tomó el cinturón de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles, que eran aquellos que no conocían del Señor, es decir, el gobierno romano, que tampoco tenía nada que ver con el judaísmo. Vemos aquí un profeta que le está anunciando a la iglesia en presencia de Pablo que si Pablo descendía a Jerusalén, por voz del Espíritu Santo era dada esta orden. Ojo, no dice la Biblia que era un falso profeta, que era un charlatán. No, era un profeta enviado por Dios, iluminado por el Espíritu Santo. Y le está diciendo Pablo: si tú desciendas a Jerusalén, esto es lo que te va a pasar. Al oír esto, ¿qué es lo que hicieron los hermanos? Versículo 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Quiero hoy no hablar de la decisión de Pablo, la actitud de Pablo, podríamos hablar del valor de Pablo, pero hoy quiero enfocarme más bien en la reacción de estos hombres que no sabían cuál era el plan de Dios detrás de todo esto, y al no poder ellos hacer nada por cambiar la decisión de Pablo, únicamente descansan en el Señor. Ellos, en vez de frustrarse, de amargarse, de deprimirse, dijeron: hágase la voluntad del Señor. Y quiero hoy, basándome en el testimonio de estos hombres y por supuesto en otros pasajes donde la Biblia trata el tema de forma explícita, compartir un tema que he titulado descansando en su voluntad. Descansando en su voluntad. Y quiero comenzar explicando esto. Los discípulos los vemos aquí preocupados por lo que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Dios tenía un propósito detrás de ello, pero ellos no lo sabían. Entonces ellos van y le ruegan a Pablo: por favor, Pablo, no desciendas. Y ellos lloran y ellos claman, pero Pablo, a fin de cuentas, hizo lo que quiso. Voltea con tu esposa y dile: era como tú, mi amor. En algo te pareces al menos a Pablo o a tu esposo, con quien quieras, ¿verdad? El que sea más terco de la familia. Y lo digo de broma, no estoy diciendo que Pablo era terco. Él era guiado por el Señor, pero en esta historia no les hizo caso, y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que de aquí resaltamos y qué tiene que ver con nosotros? Muchas veces nosotros, al igual que los discípulos, vemos que seres queridos, cercanos a nosotros, están tomando decisiones erróneas que los van a meter en problemas o que nos van a meter juntamente con ellos en problemas. Al igual que a ellos se les anuncia que Pablo iba a sufrir, a lo mejor tú igual estás viendo cómo tu hijo está tomando malas decisiones, cómo tu esposo está tomando malas decisiones en el trato con sus hijos, en sus finanzas. El jefe está a punto de hundir la iglesia, en el ministerio, tu coordinador, tu líder, pastor, de igual forma tú consideras que lo que estás haciendo es inadecuado, y tú haces todo tu esfuerzo, humanamente hablando, porque cambie esa persona cercana a ti su decisión. O a lo mejor tú haces todo tu esfuerzo por cambiar algo que tiene que ver contigo mismo, como tu situación financiera, como tu estado de salud, lo que sea. Más adelante daremos ejemplos un poco más claros. El punto es que muchas veces, como ellos, nos encontramos con que a pesar de hacer todo nuestro esfuerzo, las cosas no salen como nosotros esperamos. Ellos quieren persuadir a Pablo, pero no lograron absolutamente nada. Ellos dicen: Pablo, pero vas a sufrir. A él no le importó. Dios tenía un propósito detrás de ello, porque
Si tú continúas leyendo el resto del libro de los Hechos, te encuentras con que efectivamente lo llevan a la cárcel y es perseguido y enfrenta una serie de juicios, de procesos, pero todo eso le permite testificarle a las más altas esferas de la autoridad en el gobierno romano. Él le comparte al tribuno, que era la autoridad local, le comparte al gobernador Porcio Festo, incluso llega a ir con, no solamente con también con estos reyes, Agripa, que era un rey que estornudaba mucho, le decían el rey Achú de apodo también, su esposa Berenice, llega con el mismo César. Y bueno, todo esto tienes que leer el resto del libro de los Hechos para saber cómo esta prisión que Pablo enfrenta en Jerusalén le abre puertas para predicar el evangelio el resto de sus días. Y no es que él vivió sufriendo, porque recuerda que él decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Pablo, Pablo tuvo éxito y fue prosperado y bendecido en gran manera por Dios. ¿Por qué? Porque se cumplió su más grande anhelo, que era anunciar la palabra a niveles antes inimaginables para la iglesia. Entonces Dios tenía este propósito, pero ellos no lo sabían, porque hasta este punto lo único que se les ha revelado ya en un par de ocasiones, esta que estamos leyendo es una de ellas, es que Pablo iba a sufrir. Y de igual forma Dios siempre está al control. Hemos hablado muchas veces que Él es soberano, que Él tiene nuestras vidas en sus manos, pero a veces nosotros no vemos qué es lo que va a ocurrir detrás de esto, y lo único que vemos es el sufrimiento que se está produciendo a través de no poder cambiar nosotros las cosas o las decisiones de los demás. Lo sorprendente es que a pesar de la aflicción que se produce en el corazón de ellos, cuando ven que Pablo toma una decisión contraria a su anhelo, a su ruego, es que ellos descansan en la voluntad del Señor. No dice la Biblia que se fueron a emborrachar a la taberna de Judá, que apostataron, que se pusieron a vender marihuana, que se echaron un churro de mota, que se fueron al bar Las Penas de Job, donde iban muchos ahí a curarse las penas, que escribieron Segunda de Lamentaciones o algo por el estilo. Porque esta es muchas veces nuestra reacción, aunque nos dé risa, es justamente como nos comportamos. Las cosas no salen como yo quiero, como yo creo que son lo mejor, entonces me enojo con Dios, no que su voluntad era perfecta y por qué Él está permitiendo esto, y no le damos chance al Señor que siga avanzando el tiempo y que nos revele cuál es el plan que tenía detrás. ¿Por qué? Porque no somos capaces de hacer lo que tengo hoy como propósito enseñar: descansar en su voluntad, entregarle todo en sus manos y decir: Señor, no entiendo, no comprendo absolutamente nada, yo ya hice lo que me toca, no pude cambiar las cosas, te lo entrego todo a ti y descanso en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando hablamos de descansar en la voluntad de Dios, no se trata de resignarnos a ser infelices y fracasados porque hay cristianos así, pues ya ni modo, hay que sea lo que Dios quiere. No, su voluntad no solamente es buena y perfecta, también es agradable. O sea, que significa que para ti va a ser lo mejor. Dios, como le dio la gracia a Pablo para que esto fuera lo mejor para él, te dará la gracia a ti para que lo que Él tenga para ti sea lo mejor para ti. A lo mejor otros lo van a ver y dicen: ay, mira, pobre cómo está, pero para ti eso va a ser agradable. Hay personas, por ejemplo, que dejaron todo, como Pablo lo hizo, para irse a predicar la palabra de Dios a la sierra, y que si tú ves sus vidas y los ves viviendo en una tienda de campaña, comiendo ahí lo que pueden, dirías: ay, no, pero pobrecito. No, para él es lo ideal, él es feliz haciéndolo porque para eso lo llamó el Señor. Y a lo mejor tú crees que no es agradable, pero para Él es agradable, si no, no lo hubiera hecho. ¿Sí me explico o no? Entonces, cuando hablamos de descansar en su voluntad, hablamos de descansar en Él, creyendo que lo que Él tiene para nuestras vidas realmente es lo mejor. Amado, dice Tercera de Juan, en el único capítulo que tiene, versículo 1, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tengas salud y prospera tu alma. Dios tiene pensamientos para nosotros de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Por qué muchas veces no los alcanzamos? Porque somos incapaces de descansar en Él y permitir que Él siga obrando, terminando y perfeccionando su obra. ¿Qué ocurriría si tú llegas a una construcción y estás enojado porque ves mucho desastre y muchos escombros y ruinas y por qué no han terminado, y paras la obra? Nunca se va a concluir. Es que a mí lo que me prometió es esto que está en la maqueta, sí, pero tengo que empezar primeramente por lo que usted está viendo. Y así es el Señor con nosotros. Él empieza una obra en nosotros y a veces tiene que quitar escombro y mucho,
Y a veces tiene que poner los cimientos profundos y tiene que empezar con el martillo y el cincel a golpear nuestras vidas y a irnos puliendo, pero si nosotros le reclamamos a la mitad de la obra, no veremos la obra terminada. Entonces habrá veces, como te decía, que a pesar de que tú hiciste todo tu esfuerzo, las cosas no salen como tú esperabas. Y este es algo repetitivo en la Biblia. Hombres de Dios que al momento no recibieron lo que ellos esperaban. David es ungido como rey y a los meses está huyendo como fugitivo. José recibe el sueño de que gobernaría sobre sus hermanos y al poco tiempo él es vendido como esclavo por sus hermanos. Jacob trabaja 7 años para ganarse a una de las hijas de Labán, ¿te acuerdas? Él anhelaba a Raquel, recibe a Lea. Por cierto, Labán es el peor músico del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jacob le pidió la menor y Labán le dio la mayor. Lo hizo al revés, ¿verdad? Y a trabajar los otros 7 años. Ahora, yo no sé con cuál de ellos tú te identificas, pero podríamos seguir así hablando de muchos casos. El ejemplo de estos hombres es otro. Al día de hoy tú te imaginabas, no sé, ministerialmente, profesionalmente, sentimentalmente, en algún contexto de vida, te imaginabas de cierta forma, y cuando te ves frente al espejo no has recibido lo que tú esperabas. Has hecho tu mejor esfuerzo y las cosas en el trabajo no salieron como esperabas, en la escuela no salieron como esperabas, en tu relación sentimental no salieron como esperabas, en el ministerio tampoco, y el conflicto se agrava cuando, al igual que en esta historia, estamos tratando con conductas o decisiones de terceros, porque te sientes totalmente impotente. O sea, cuando se trata de ti dices, bueno, algo puedo seguir intentando hacer. Pero cuando tratas con la conducta, la decisión, las creencias, las convicciones, el carácter, a lo mejor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de personas que tú amas y que no reaccionan como tú esperas, pues eso trae frustración porque te sientes totalmente impotente. Porque al igual que estos hombres dices, ¿qué más puedo hacer? Ya hiciste todo lo que podías y aún así esa persona hizo lo que le dio la regalada gana. Ya le pusiste a tu esposo la prédica del infierno 70 veces a todo volumen para que vea dónde va a pasar ardiendo la eternidad si no se arrepiente, y no se arrepintió. Ya ungiste a tus hijos con aceite, con aguarrás, con ácido muriático y no se arrepintieron. Ya hiciste todo lo que está en tus manos. Y oraste por ellos en la iglesia, y oraste por ellos afuera de su cuarto en la noche, y oraste por ellos y les impusiste manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al igual que Pablo dijo, no les voy a hacer caso, yo he tomado esta decisión. Muchas veces seres cercanos a nosotros te dicen, no te voy a hacer caso, esta es mi decisión. Y nos llenamos de frustración, de desánimo, de amargura. Hay personas que incluso se enojan con Dios porque nos gusta tener todo bajo control. Y hermanos, parte del cristianismo es caminar por fe, que no es caminar a ciegas, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces no hablamos de caminar a ciegas, pero sí hablamos de caminar poniendo nuestra confianza en lo que Dios dice, aunque al momento no lo veamos cumplido sobre nuestras vidas. No voy a ciegas porque tengo una promesa que me hace tener fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sé a dónde me va a llevar el Señor, pero de aquí a que llegue yo a ese momento estoy caminando con incertidumbre porque no tengo todo bajo control, porque hay cosas que salen de mis manos, y cuando las cosas se salen de nuestro control y no sabemos cómo manejarlo, viene esta frustración, vienen las mentiras del enemigo y viene con todo esto una serie de consecuencias. Personas que apostatan de la fe, personas que se deprimen, personas que se estresan tanto que se enferman, un montón de cosas podríamos hablar. Es por eso, hermanos, amigos que nos acompañan, tenemos que aprender a descansar en la voluntad del Señor, a creer que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y poder poner todo en sus manos. Ahora, claro que el propósito de esto no es ser un resignado infeliz que finge ser feliz, porque hay gente así. Viven infelices, están resignados y fingen que están entregando todo en manos de Dios. No, que sigamos luchando y que sigamos siendo motivados a esforzarnos porque las cosas se hagan no a nuestra manera sino de la mejor manera, pero que entendamos que a veces, a pesar de todo nuestro esfuerzo, las cosas no van a salir como tú esperabas.
y que tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde hasta el final, por supuesto que sí, pero entendiendo que cuando algo salga de nuestro control, ya debo de dejar de preocuparme y ponerlo en las manos del Señor. O sea, resumiendo todo esto que hemos visto hasta ahorita, hacer nuestra chamba y dejar que Dios haga la suya. Quiero explicar esto ya con un poco más de detalle. Tú puedes actuar hasta cierto límite, es como si tuvieras un área de trabajo y tienes ciertos límites, pero hay un momento, una puerta o una barrera donde tú ya no puedes acceder. Seguramente has estado en algún hospital público o alguna empresa y siempre todo lugar público tiene puertas que dicen área restringida, solo personal autorizado. Y tú, por ejemplo, suponiendo que vas a ese lugar y no puedes pasar por ahí, incluso cuando tú trabajes en ese lugar, tú no te preocupas por lo que están haciendo las personas allá adentro, tú te preocupas únicamente por lo que a ti te corresponde, porque salga bien lo que tú estás haciendo, el área donde tú estás trabajando. Esto ya no es tu problema. Si las cosas salen mal, es problema de ellos. Bueno, con Dios ocurre exactamente lo mismo, con la gran diferencia de que aquí quien está dentro de esa área restringida no puede fracasar y las cosas no le pueden salir mal, porque el que está allá adentro es el Señor y Él sabe lo que está haciendo. Hay áreas donde no podemos pasar. Tú puedes actuar hasta cierto límite, pero hay un punto en adelante donde no puedes hacer nada, donde el resultado está totalmente en las manos de Dios. Y ojo, al final hablaré del equilibrio que tenemos que tener, porque hay gente que dice no hago nada y todo está en manos de Dios y deja de hacer su chamba. Y hay gente que se afana tanto que quiere hacer incluso la chamba de Dios. No se trata de eso, se trata de que yo hago lo que a mí me toca, pero descanso en que el Señor va a hacer lo que a Él le toca. Ni soy tan conchudo que no hago nada y agarro el cristianismo de pretexto para ser bien flojo, porque hay cristianos así. Oye, hermano, ¿ya fue a pedir trabajo? No, aquí estoy, como el pastor dijo, descansando en el Señor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Oye, sí, pero tú tienes que salir y buscar ese trabajo. Para eso Dios te dio pies, te dio boca, te dio 5 sentidos, te dio un cerebro que no es un souvenir celestial, es para utilizarlo. Entonces Dios te va a dar gracia, Dios te va a respaldar, Dios te va a abrir puertas en su momento, a su manera, donde Él quiera. Pero si tú te quedas encerrado en casa, ¿qué estás esperando? Que lleguen a tocarte. Buenas tardes, señor, venimos a ofrecerle chamba de director de empresa, 150,000 pesos mensuales más prestaciones, coche de lujo con chofer, oficina de 200 metros cuadrados, con su café de Starbucks todas las mañanas. ¿Cuáles son los requisitos? Que sea cristiano, que vaya a Vida Nueva para el Mundo, Toluca, el domingo al primer servicio. Oh, gloria a Dios, esto es para mí. No va a pasar. O jóvenes esperando a su ayuda idónea. Y ahí están. Porque en un congreso, es una de las cosas que escuché muchas veces y es una barbaridad, les dijeron que les iba a caer del cielo. A menos que sea paracaidista la muchacha, pues... o se quiera casar con un halcón o algo por el estilo, no le va a caer del cielo. Cuando la Biblia habla del encuentro esposo-esposa, que yo recuerde, y díganme ustedes si estoy mal, la Biblia dice, mujer virtuosa caerá del cielo, o pregunta, ¿quién la hallará? ¿El que haya esposa halla el bien, o el que le cae esposa del cielo halla el bien? Las dos veces dice hallar. Y hallar es la misma palabra que en la Biblia siempre se utiliza en un contexto donde previamente hay una búsqueda y el resultado de la búsqueda es que hallamos. Me buscarás y me hallarás, por ejemplo, porque me buscarás de todo corazón. Es la misma palabra. Hallo a Dios porque primeramente dice, me buscarás y me hallarás. Ahora, yo no estoy predicando con esto que entonces los hombres tienen que estar en la puerta de la iglesia, en el ministerio de decanes, para andar echándole el can a cada mujer que entre, ¿verdad? Bienvenida, hermana, mire, le enseño la iglesia, ellos son los de la alabanza, él es el que predica, él es el que ora y yo soy el que impone manos. Así hay algunos. No se trata, pero sí de que tú te involucres, de que conozcas a personas dentro del cuerpo de Cristo, porque muchos dicen que en la iglesia no hay, pues ni te congregas, ¿cómo vas a encontrar? Entonces, no tenemos que irnos al extremo de no hago nada porque todo está en manos de Dios, ni al extremo de que quiero hacer lo que a Dios le corresponde. Porque cuando yo quiero hacer la chamba de Dios y no entiendo su voluntad, su tiempo y sus formas, y no entiendo que lo que creo que es perfecto para Él no lo es, porque tiene algo mucho mejor que descubriré después, entonces me voy a frustrar. ¿Qué tengo que hacer? Hago lo que tengo que hacer, pero
descanso en que el Señor está al control del resto. Actúo dentro de mi área de trabajo, pero no quiero forzar la puerta que dice área restringida. Confío en lo que el Señor está haciendo allá adentro. Y mientras más rápido entiende este concepto, más feliz y más paz, más pronto voy a tener. Voy a explicarlo con algunos ejemplos y partimos de la historia de estos hombres. ¿Qué podían hacer ellos para ahí responder qué podemos hacer nosotros? ¿Podían intentar persuadir a Pablo? Sí, lo hicieron. ¿Podían rogarle? ¿Podían llorar? ¿Podían decirle por favor no te vayas? Todo esto lo hicieron, pero te pregunto, ¿podían decidir por él? No. Esto es área restringida. Eso ya estaba en manos de Dios, era decisión de Pablo, para bien o para mal. ¿Podían influir en lo que Pablo veía? Sí. ¿En lo que Pablo escuchaba? También. ¿En lo que Pablo decidiría? Jamás. Eso era responsabilidad de Pablo. De igual forma, tú puedes influir en lo que otros ven, en lo que escuchan, pero tú no puedes tomar decisiones por ellos. Tú no puedes meterte, a veces que te dan ganas de abrirle la cabeza y apretarle los tornillos del cerebro o agarrar un martillo y cincelar su corazón, pero no podemos hacerlo. Tú puedes, por ejemplo, ya para ser más claros y explícitos, predicarle a tu familia de muchas formas. Esa es tu chamba, ese es tu área, tu límite. Pero hay una puerta que ahorita te diré cuál es, que es área restringida. Tú puedes invitarlos a la iglesia, al coffee break evangelístico, al desayuno evangelístico, al campamento, a la congregación los domingos. Les puedes poner predicaciones en casa, regalarles libros, ir en el coche y poner la prédica del infierno a todo volumen en las vacaciones, todo lo que tú quieras, pero tú no eres el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado al mundo, el que redarguye, el que obra en su corazón. Tú no puedes convertirlo. Un día un amigo llegó y me dijo, te voy a traer a mis 3 amigos, a 3 cuates míos para que los conviertas. Le dije, ¿qué me viste cara de chamán? ¿O en qué los va a convertir? ¿En sapos o en qué? Yo les puedo predicar. Yo les puedo dar algún consejo basado en la palabra, pero yo no los puedo convertir. Tenemos a veces expectativas irreales de lo que esperamos de los hombres o de la iglesia. A veces llegan padres de familia, pastor, le traigo a mis hijos para que hable con él y para que, creyendo que nosotros somos todopoderosos, reflejo de que no están descansando en que el Señor tiene todo bajo control, que no están clamando por ellos. Quieren que el hombre haga lo que solo Dios puede hacer, que es quebrantar un corazón endurecido, que es traer convicción, que es transformar vidas. Tu felicidad y tu paz, ¿de qué tienen que depender? ¿De si se convierten o no? No. Y en la mayoría de los casos esto determina la paz y la felicidad de los demás. Es que no se ha convertido. No estás descansando en que Dios tiene un plan detrás de esto. Tu paz tiene que depender y tu felicidad de si hiciste o no tu parte. Esa es tu chamba nada más. Ahora, si tú dices, yo oro por ellos, les he compartido, no solo con mis palabras, con mi testimonio, entonces yo estoy en paz porque he hecho lo que me toca y descanso en la promesa de Dios que dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Y en qué lo va a hacer? En su tiempo y a su manera. No voy a estar feliz cuando vengan, bueno, por supuesto que sí, ¿verdad? Estaré feliz cuando vengan a Cristo, pero no va a depender de si lo logré o no mi felicidad. Va a depender de que creo que están en las manos de Dios. Y si yo ya hice lo que me toca, el resto está en sus manos y descanso en su voluntad y creo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces voy a estar tranquilo. Vive intranquilo si no has hecho lo que te corresponde, si a lo mejor los has tropezado con tu testimonio, si el domingo les predicas de Pedro, pero el lunes te ven que te acabas a don Pedro, porque entonces tal vez tú fuiste piedra de tropiezo y ahí sí es tu responsabilidad. Que todo el tiempo escuchan gritos en casa a tus hijos, que todo el tiempo tus seres queridos ven en ti una doble moral, una doble vida, no ven integridad, no les has compartido, no has orado por ellos, ahí en la escuela dominical, ahí en el grupo de jóvenes, y no has entendido que es tu responsabilidad de instruirlos en el camino de Dios. Ahí sí tal vez estés tú influyendo negativamente en el resultado. Pero si tú estás haciendo lo que a ti te corresponde, entonces el resto está en manos de Dios. Y el confiar en sus promesas, en que es un Dios bueno que te ama y que su voluntad para ti es perfecta, como ya lo explicamos, es lo que te va a hacer estar en paz. ¿Me explico?
Lo mismo con el trabajo, tú puedes ir y meter currículums, puedes prepararte, puedes hacer diplomados y una carrera y maestría y doctorado y tocar puertas y buscar crecer, pero tú no puedes poner una pistola en el jefe y obligarlo a que te dé trabajo o a que te aumente el salario. Ya no está en tus manos. En tus manos está trabajar bien y ser responsable y hacer las cosas con excelencia, como si lo hicieras, dice Colosenses, como si lo hicieras como para el Señor. Colosenses capítulo 3. Y por supuesto que la excelencia abrirá puertas. Pero ¿qué ocurre cuando no? Te vas a frustrar y dejarás de hacer las cosas bien. ¿Te acuerdas de José en la cárcel? Siguió haciendo las cosas con excelencia. Él no merecía estar ahí, él no esperaba estar ahí, pero aún así, como encargado de los presos, siguió preocupándose por ellos. No dijo, el copero y el panadero están tristes, ese es su problema. Yo estoy peor, le estoy pasando mal injustamente, ellos seguro lo hicieron. Él fue y se preocupó por ellos, y eso después le abrió puertas y lo posicionó en la promesa. Claro que la excelencia abre puertas, pero aun cuando no lo hiciera, tenemos nosotros que seguir haciendo las cosas bien. En tu salud, ¿qué puedes hacer? Cuidarte, hacer ejercicio, comer frutas y verduras, dejar de cenar pozole todos los días. Mira de lado, ahí te hablan. Pero hay veces que por razones inexplicables se dan cosas que están fuera de tu control, incluso del de los médicos. ¿Y qué te queda? Hacer tu parte y entregarle tu vida al Señor y decir: Dios, tú decides cuándo es mi último suspiro. Y si el médico dice que me quedo un mes, pero tú decides darme 10 años más, 20 años más, viviré tanto tiempo tú quieras que yo viva. Y descansas en Él, en que Él tiene la última palabra, y en que serás parte de los muchos testimonios que conocemos de personas que les habían dicho te quedan 6 meses y han pasado 20 años y siguen vivos. El otro extremo es, pues como estoy en las manos del Señor y Él es mi sanador, 2 litros de Coca-Cola en la mañana, 2 litros de Coca-Cola en la tarde y 2 litros de Coca-Cola en la noche, sabritas al mediodía y 2 pingüinos de postre, porque el Señor está al control de todo. Entonces, estás dejando de hacer lo que te corresponde. Si tú te alimentas de puro enlatado, si no comes natural, de puro alimento procesado, te encanta entrarle a los embutidos, que aumenta un 18% la probabilidad de contraer desarrollar diferentes tipos de cánceres, y de repente desarrollas uno. Señor, descansa en tu voluntad. Pues, ¿sabes qué? Te dije que tu cuerpo era el templo del Espíritu, lo trataste como el basurero municipal. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus actos. Y si Dios te sana, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no puedes culparle a Él por una irresponsabilidad tuya. Sin embargo, a pesar de que tú te cuides, puede que de repente algo te pase y tienes que descansar en el Señor. Y podemos aplicar esto a todas las áreas de nuestras vidas. Yo me acuerdo del primer congreso de jóvenes que hicimos. Yo estaba muy preocupado, no por mí, por los jóvenes que había visto que le echaron tantas ganas y que tenían tanta expectativa de este primer congreso ya hace muchos años aquí en Toluca, y que no quería que ellos sufrieran una decepción y que eso los desanimara. Y me acuerdo que aquella ocasión les compartí esto y les dije: ¿saben qué? Ya hicimos lo que nos corresponde. Ya planeamos toda la logística, decoración, etcétera, etcétera, etcétera. Cuántos chavos vengan y que haga Dios en sus vidas ya no está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Y estuvimos orando varios días, poniéndolo en todo en manos de Dios, y salió precioso, increíble, y tuvimos un resultado que superó por mucho nuestras expectativas. Pero descansamos en el Señor. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado únicamente los jóvenes que prepararon el congreso y sus papás y sus mamás? Pues ni modo. ¿Qué podíamos hacer? Algún día un joven que coordinaba el grupo de adolescentes me decía: es que yo me siento desanimado porque les predicamos y yo esperaría que vinieran más y que regresaran y trajeran amigos, y no, y trabajar con jóvenes es muy complicado. Muchos años que nos tocó coordinar el grupo de jóvenes, estoy seguro que es de los ministerios del ministerio más complicado, porque trabajas con unos altibajos de emociones impresionantes. Un fin de semana quieren servir a Dios y predicar la palabra a todo el mundo, el miércoles los truena la novia y el viernes son ateos. A la semana andan en pare de sufrir, luego otra vez quieren servir al Señor, y es así. Y le dije: mira, vamos a preocuparnos si estamos haciendo las cosas mal.
Si tú llegas y predicas lo que se te ocurra al momento y no oraste, no estudiaste, sí preocúpate. Pero si tú sabes que estás buscando a Dios, que estás buscando su palabra, que estás compartiendo lo que Él te mandó, que estás haciendo lo que te corresponde, entonces entrégale el resto al Señor y Él sabrá cómo obrará en cada uno. Y no podemos frustrarnos por si vienen 10 o si vienen 100 o si vienen 1000. En tu trabajo es lo mismo, en tu negocio, en cada área de tu vida. Tú puedes hacer algo, pero siempre habrá un área restringida donde tú no puedas hacer nada. Tú puedes orar por tu esposo, puedes leer con él la Biblia si él accede, o por tu esposa, decirle tu molestia, pero habrá veces en que a pesar de que le has dicho 70 veces 7 lo mismo, no cambia, o tus hijos o tus padres, quien sea, y no te quedará más que decirle: Señor, te lo entrego, haz tú lo que yo soy incapaz de hacer. Y Dios permite esto para que nos rindamos a Él y nos acerquemos a Él, además de manifestar su poder sobre nuestras vidas. Jóvenes que están afligidos porque les dicen que ya viene el Señor y ellos les anda por mínimo antes tener novia. ¿Cómo, pastor, que hace rato dijo que el Señor viene en cualquier momento? ¿Y qué tal que llegue el milenio y yo aquí me quedo a forrar Biblias? Tranquilo, tienes 1000 años todavía después para... Y se afligen porque la chica que les gusta o el chico que les gusta no les hace caso. ¿Qué puedes hacer tú, por supuesto, cuando llegue el momento? Cuando estés en edad y cumplas con los requisitos que en la Biblia se establecen para tener una relación formal previa al matrimonio. Una de ellas es tener, por supuesto, el permiso de tus padres. Pero esa, como decía la hermana Nachona, esa es otra historia. Suponiendo que conocemos ya cuáles son estos parámetros, ¿qué puedes hacer? Te puedes acercar y hablarle, pero tú no puedes obligarla a que te siga la plática, a que te haga caso, a que te diga que sí. Le puedes mandar rosas, pero que las ponga en el florero, que se las dé al perro de desayuno, ya no está bajo tu control. Te puedes bañar, te puedes peinar, rasurar, ir arreglado para no espantarla, porque también algunos, ¿por qué no me hace caso? Pues no manches, llegaste y a 3 metros de distancia sintió una unción, ¿verdad? Cayó postrada, pero no porque la tocó el Espíritu, sino porque se desmayó. Entonces, tú puedes hacer todo esto, pero tú no puedes forzarlo a que te diga que sí. Es que el Señor me dijo que es para mí. Ah, mira nada más. Hay otros 10 como tú que el Señor les dijo que era para ella también. Es que me enamoré de su espíritu. Ni la conoces y te enamoraste de su espíritu. Qué chorero eres. No hagan caso, muchachas, cuando les digan estas payasadas, argumentos baratos que utilizan muchas veces los cristianos. Y todavía la otra peor que se la cree: ay, se enamoró de mi espíritu, mamá. Se enamoró casualmente del espíritu de la más guapa de la iglesia. Pero bueno, tú puedes hacer todo esto, pero de eso que las cosas se den, ya no está en tus manos. Que los papás te den permiso, ya no está en tus manos. Un joven un día me dijo: es que los papás no la dejan. ¿Y qué hago? Y le dije: muy simple, descansa en el Señor. Y si es para ti, que Dios toque sus corazones y que le den chance. Y si no, serán el instrumento de parte de Dios para estorbar una relación que no era su voluntad o que no era su tiempo. ¿O a poco imaginas allá arriba a Dios? Híjole, estos papás tan gandallas, fastidiando lo que yo quiero hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer con estos jóvenes que yo los quería unir en matrimonio y no van a poder por culpa de los padres? Ahora, por supuesto que hay casos que requieren consejería, ¿no? Porque si hablamos de 2 jóvenes ya adultos que trabajan y que papá, porque es ateo, no quiere que ella se case con un cristiano y no la deja, bueno, son otros casos que requieren consejería. Hablo, por supuesto, de casos generales, suponiendo que los padres están en Cristo y que dicen no porque no creo que es el tiempo, cosas por el estilo. Y dicho y hecho, ¿verdad? No anduvo con esta muchacha, le dijo esto, ella quería que anduvieran escondidas y le dijo: ¿sabes qué? No soy un delincuente para andar escondidas, vamos a ponerlo en manos de Dios y si Dios quiere le va a tocar a tus padres, y si no, es que no era el tiempo, que no era su voluntad. Luego se casó, fue muy feliz y me dijo: tenía razón, pastor. Le dije: ya ves, está experimentando la voluntad de Dios, buena, perfecta, ¿y qué más? Agradable. ¿Por qué? Porque aprendió a descansar en Él. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aprendido a descansar en Él? Y anda escondidas a la mala. A lo mejor hoy viviría frustrado. A lo mejor no hubiera conocido a quien era su ayuda idónea.
Y tú puedes aplicar esto a todas las áreas de tu vida. Que financieramente las cosas no están saliendo y tienes la oportunidad de que salgan mediante una tranza. No es la voluntad de Dios. Descansa en Él, entrega todo en sus manos. Y aunque al presente parezca que las puertas se están cerrando, conforme pase el tiempo tú descubrirás que el plan que Dios tenía para ti era mucho mejor que el que tú estabas esperando. Ve lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice: regocijaos en el Señor cuando tengan mucho dinero. ¿Eso dice la Biblia? La versión del avaro habla hoy, sí dice eso, ¿verdad? Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Ay, qué gozosos están. Voltea con el de al lado y si es de confianza, dale un zape y dile: dice siempre. Otra vez dice Pablo: regocijaos. ¿Sabes que él escribe esto estando en prisión? Qué impresionante que en vez de estar, nadie me viene a ver, nadie ora por mí, me voy, bueno, no me puedo ir porque estoy en la cárcel, pero si pudiera me iría porque aquí no hay amor, porque soy cristianos, ¿no? Siempre quejándose. Él escribe palabras de ánimo, es un gran ejemplo a seguir. Dice: siempre vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada, versículo 6, estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y no dice: y Dios cumplirá vuestros caprichos. Lo que Él promete es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el enemigo, cuando yo no entrego lo que me aflige al Señor, ¿qué empieza a hacer? A contaminar mi corazón y mi mente, a sembrar basura. Y empieza entonces la depresión, el desánimo, la frustración, la amargura, el resentimiento. En mi mente pensamientos negativos: no voy a salir de esta, mi familia nunca va a cambiar, mis hijos van a arder en el infierno por los siglos de los siglos, no voy a superar esta enfermedad, me voy a morir, los voy a dejar desamparados. Empieza a contaminarnos. Lo que la Biblia dice es: entrégaselo al Señor, preséntale todo lo que te afana, todo aquello que ya intentaste resolver y no pudiste. Y lo que pase después está en manos de Dios. Pero de entrada, su paz, que no se puede explicar, que tienes que experimentar, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón para que en tus emociones estés estable y tus pensamientos, para que no siembre el enemigo ningún tipo de basura, para que tú pienses bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que tú digas: Señor, todo está en tus manos, bajo tu control, descanso en ti. Me ocupo de lo que me toca, pero he entendido que no soy el Espíritu Santo y que hay cosas que me trascienden. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Salmo 5:22, echar sobre Él nuestras cargas. Echa sobre Jehová tu carga. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo, ¿cuál fue la promesa? Los haré descansar. Pablo entonces decide hacer lo opuesto a lo que ellos creían correcto. Y cuando esto ocurrió, ellos descansaron en el Señor pidiendo que se hiciera su voluntad. Voluntad que, como ya explicamos, ellos no lo sabían, pero después pudieron enterarse que fue mucho mejor que lo que ellos esperaban, porque la voluntad de Dios es perfecta. Imagínate lo que ocurrió cuando se enteraron que Pablo estaba predicando. Ahora, no solamente a los judíos y gentiles, sino también al gobierno romano. ¿Cuándo habrían imaginado que gobernadores, reyes, el máximo emperador escucharía el evangelio? Que sería tal el impacto que después Roma terminaría adoptando el cristianismo como su religión oficial. La Biblia, si estudiamos a fondo todo el tema de la expansión de la predicación de la palabra, si estudiamos la vida de Pablo, y algún día en otro mensaje lo compartiré, ¿verdad? Vemos cómo incluso los del palacio real llegaron a escuchar la palabra. De alguna forma, cuando Pablo estuvo en Roma, y dice la Biblia que iban a escucharle ahí los creyentes, pues bueno, tuvo la oportunidad de testificar incluso al palacio real. Estos hombres no lo sabían en este momento. Lo único que sabían es que Pablo sufriría, pero no sabían cuál sería el propósito o el resultado de ese sufrimiento. Y cuando después lo vieron, dijeron: Dios, gracias, porque tú tenías un propósito detrás de todo esto.
Oye, Jesse, ¿por qué el Espíritu Santo les anunció que iba a sufrir? ¿No fue para advertir a Pablo, para prevenir que no lo hiciera? No, fue para darle ánimo a la iglesia, para enseñarles, miren cómo este hombre, aún sabiendo que la va a pasar mal, sigue adelante con el plan de Dios, para que nada los detuviera de hacer la voluntad de Dios. Porque no podemos andar por la vida tomando decisiones según cuánto voy o no a sufrir. Yo tengo que tomar decisiones no pensando en qué me va a pasar, sino en qué es lo correcto. Hace poco una persona que me decía, es que me contó algo, ¿verdad? Unas cuestiones de ministerio, y le dije, tienes que confrontar a esta persona. Me dijo, es que si yo le digo, me voy a meter en problemas. Y le dije, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que te metas en muchos problemas. ¿Eso justifica que tú no hagas lo que es correcto? ¿Que tú te quedes callado? Le dije, en el ministerio y en el trabajo y en la vida, no se trata, estando en Cristo, de que uno tome decisiones según qué me va a evitar problemas. Tengo que tomar decisiones según qué es lo correcto, aunque lo correcto me mete en problemas. O te imaginas a Dios allá arriba, híjole, ahora cómo te saco de este problema, hijo. Es que ¿por qué fuiste tan honesto? Tú hubieras corrompido tantito y te evitabas el problema. Pero ¿quién te manda a serme tan fiel? Por supuesto que no. Dios está al control. Y Él anunció esto a Pablo, no para que él se detuviera, porque Él lo respaldó. Cuando Dios quiso impedir que Pablo fuera a algún lugar como en Asia, el Espíritu Santo se lo impidió. En esta ocasión le anuncia lo que iba a pasar, pero no lo estorbó, no se lo impidió. Le anunció para que esto fuera un testimonio a los demás del valor que se requiere para predicar el Evangelio. Y después ellos supieron que la voluntad de Dios fue mucho mejor. Y en esto tenemos que descansar, en que hoy yo pienso que lo ideal es esto, pero Dios sabe que lo ideal es mucho mejor que lo que yo estoy pensando. Y ahorita no lo entiendo, hasta después lo comprenderé. Te lo cuento con un testimonio. Mi madre, desde que yo nací, prácticamente era cristiana. ¿Y qué sería el ideal de toda madre cristiana? Que su hijo a los 5 años se supiera los salmos, que a los 12 se supiera todo el Antiguo Testamento, que a los 15 se supiera todo el Nuevo Testamento, que nunca renegara, que desde que nace no llorara, que en vez de hacer berrinches hablar en lenguas, que no la despertara en la madrugada, que no saliera de fiesta en la adolescencia, que nunca se corrompiera, que nunca probara una gota de alcohol, que se casara con su primer novia, que fuera apóstol a los 18 años, que fuera americanista. ¿Qué otras cosas quieres añadirle a esta lista de virtudes? ¿No? Para toda madre cristiana lo ideal es que lo más pronto posible su hijo conozca del Señor, le entregue su vida a Cristo y se mantenga ahí. Muchos años, en mi caso, no fue así. No te voy a decir tampoco ser extremo y amarillista y me perdí en las drogas y en el alcohol y fui de lo peor, porque siempre fui un joven sano, siempre fui deportista y eso mismo, y un poco de temor de Dios, aunque fuera mínimo, ¿verdad? Pues me hizo que tampoco me destrampara, pero vivía una vida pues de apatía, donde sí causaba pues a veces algunos malestares en casa. Si regresáramos el tiempo a cuando yo tenía 14, 15 años, lo ideal para toda mi familia cristiana en ese momento es que ahí Dios me tocara. Sin embargo, Dios no me tocó hasta 5 años después, cuando yo tenía aproximadamente 18, 19 años. Aunque yo conocía muchas cosas de la palabra, cuando Él me quebrantó realmente es cuando yo llego a Toluca. Cuando cumplo esta edad, yo llego a Toluca cuando cumplo los 18 años, o sea, hace como unos 6 años aproximadamente fue esto, para que se den una idea. Yo mucho tiempo creí que también esto hubiera sido lo ideal, lo mismo que a lo mejor toda madre pensaría en su momento. Y yo me acuerdo cuando empiezo a servir al Señor, a enseñar la palabra, a dar devocionales en la oficina, luego a compartir con los adolescentes, y poco a poco Dios me fue abriendo puertas. Recuerdo que por ahí de los, ¿qué sería? 22 años, yo decía, ay Señor, si ahorita tú me permites hacer todo esto en tan poco tiempo, ¿qué hubiera pasado si yo desde los 14 te hubiera buscado? Y era una pregunta que yo muchas veces me hacía y que a veces me torturaba con ella. Yo decía, es que no, si desde antes lo hubiera buscado ahorita, y yo imaginaba que la respuesta sería algo magnífico. No, predicarías por todo el mundo, andarías caminando por el panteón, resucitando muertos, no, porque es lo que yo imaginaba. Lo que a lo mejor toda madre cristiana pensaría que es lo ideal, y lo que para muchos puede ser lo ideal, y si es lo ideal, Dios lo va a hacer así. En el caso de mi esposa es diferente, ella desde los
9 años prácticamente el Señor la llama y mantuvo pues un testimonio intachable, sirviendo al Señor y amando a Dios y buscándole. Pero Dios obra distinto con todos, porque no todos somos iguales, no nos hizo clones. A veces oramos, Señor, es que toca a mi hijo como el hijo de... ¿Y por qué? Haz con mi familia lo que hiciste con esa, con mi matrimonio lo que hiciste con ese. Dios tiene planes diferentes para cada quien, formas y tiempos distintos. No nos hizo clones, nos hizo únicos. Aún los gemelos son genéticamente distintos. Y por eso a veces siguen caminos tan diferentes, a pesar de que recibieron el mismo trato, educación y crecieron en la misma casa. Total que un día yo orando, recuerdo perfectamente todavía antes de casarme, estaba en mi cuarto, iba camino al baño y Señor, es que ¿qué hubiera pasado si yo te hubiera buscado antes? Y yo esperando su respuesta, no tienes idea, sanarías enfermos, resucitarías muertos. Y justo cuando me paro frente al espejo del baño, habla mi corazón y su respuesta textualmente fue, serías insoportable. ¿Qué? Serías un monstruo de soberbia. ¿Por qué? Porque creerías que yo te uso porque te lo mereces. Creerías que lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer contigo es por tu testimonio intachable. Creerías que te lo ganaste. Entendí que Dios me pudo haber tocado desde los 9, 10, 14, 15 años, que en mi caso no lo hizo por esta razón. Porque hoy, hermanos, pueden creérmelo o no, no lo predicaría si no fuera cierto. Estoy plenamente consciente que lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios llegue a hacer, aunque algún día resucitara muertos de los panteones, jamás será porque lo merezco, porque tengo algo diferente a otros, sino solamente por su gracia. Y eso me mantiene humilde, porque sé que no es por mí, que es por Él, nada más. Y hay muchas cosas con las que tengo que luchar. Ser pastores no es que seamos perfectos. Todos tenemos diferentes conflictos, luchas, tentaciones, problemas en el estado de ánimo, de carácter, etc. Y algo que les digo, y no puede aparentar arrogancia, pero no lo es, sino justamente lo contrario, es que el tema de la vanidad, del orgullo, de la humildad, sé que no es un tema con el cual tengo que estar luchando constantemente por esta razón, porque estoy plenamente convencido y con los pies en la tierra, sabiendo por esta razón que es por la gracia de Dios, que no estoy aquí porque lo merezco, porque yo lo busqué y otros no, porque yo fui bueno y santo y otros jóvenes no. Hay miles de jóvenes que tuvieron testimonios mejores que el mío, que buscaron a Dios más que yo, pero a Dios le plació y punto. Fue por su gracia, porque Él quiso. ¿Por qué? No lo entiendo. Tú me decías algunos años, ¿vas a servir a Dios? No. Yo decía de toda la Biblia, no hago un resumen de 10 minutos y me lo creía. Pero de repente Dios me llama y le sirvo. Y hoy sé que no lo merezco. Y eso me hace hacerlo con más ganas, con más agradecimiento, con más pasión. ¿Qué es lo que pasa cuando uno cree que merece las cosas? Se amarga. Por eso hay tanto servidor amargado en las iglesias, porque creen que merecen más, que yo ya merecería que me pusieran a enseñar, yo ya merecería ser líder, yo ya merecería ser, ¿qué pastor? Apóstol. Se nos olvida que todo es por gracia. En mi caso nunca hubo amargura, nunca hubo frustración. Esto me mantuvo siempre haciendo la voluntad de Dios. Algún día me acuerdo cuando al principio me empezaban a dar chance de vez en cuando de predicar la palabra los domingos, que llegaban hermanos, porque siempre hay gente que consciente o inconscientemente Satanás utiliza como instrumento para sembrar semillas de discordia. Acuérdate lo que hicieron los discípulos de David en la cueva. Ahí está Saúl, es el día que Dios te lo entregó, mátalo. Empiezan a traer división, y esta iglesia se ha caracterizado históricamente por esta razón, por poner en conflicto al liderazgo. Y cuando hace casi un año llegamos nosotros, lo primero que hablé con los pastores es esto: tenemos que tener una comunicación muy cerrada entre nosotros y contarnos todo, y que si me dijeron que dije, que dijiste, que dijeron, que te dijeron, que dijimos, decírnoslo. Me acuerdo que llegaban hermanos, ay, es que Jesse, deberían de darte chance de predicar más seguido. Tú lo haces mejor que el que está predicando.
Luego llegó uno: tú ya deberías de ser pastor. ¿Y qué hice? Me llené de contaminación. No, dije, no, Señor, yo no debería hacer nada, no merezco nada. Cuando Dios quiera, si Él quiere, por su gracia, lo seré, punto. Y eso me permitió sujetarme a mi autoridad, que es lo que hacen muchos. Esta iglesia ha sufrido muchas divisiones por razones como estas. Porque cuando llegaron personas: mira, no puede ser, en vez de que el liderazgo descansara en la voluntad del Señor y dijera: Dios, tú eres la cabeza de la iglesia, y aun cuando haya cosas que estén mal, descanso en ti, tú pondrás todo en orden. Se dejaron contaminar porque no aprendieron a descansar en Dios, porque se creían tal vez merecedores de más, porque no entendieron que servimos por gracia. No merecíamos ni siquiera ser salvos, imagínate. Ahora servirle, hermanos, haciendo lo que sea, aunque sea poniendo una silla, es un privilegio, porque no merecíamos absolutamente nada. Entonces, de igual forma, descansa en Él. Que mi hijo no ha venido. ¿Sabes? Al que más se le ama, al que más se le perdona, más ama, perdón. Entonces, a lo mejor cuando Él venga a Cristo, vendrá tan quebrantado y arrepentido que si Dios te hubiera escuchado 3 años atrás, sería un cristiano apático como muchos. Pero que cuando Dios responda a tu oración, vas a ver de tu hijo o esposo o esposa, quien sea por quien estás clamando, una persona tan quebrantada que no será un aleluyo más de domingos, apático, sino que será una persona que le va a servir con tanta pasión como antes jamás tú imaginaste. Descansa. Este es un supuesto que estoy poniendo, no sé yo, puede haber muchos. Tenemos tantos casos, tantos testimonios. El testimonio de 2 conferencistas internacionales que hace muchos años venían muy seguido a Vida Nueva, Joe y Ada Rosa, que han compartido, y por eso lo comparto, porque ellos lo han dicho, en narcotráfico, en prostitución, y que a lo mejor si sus cercanos los vieran y dijeran: ¿y por qué Dios permitió todo esto? Y que Dios los utiliza para tocar a todas estas personas. El testimonio de Marto también, hijo de uno de los pastores, de Martín Maldonado, que hace poco vino a compartir aquí, que toca música cristiana, creo que es hip hop, yo no sé mucho de los tonos, ¿verdad?, de ritmos y todo, y que mucho tiempo estuvo apartado de Dios y que ahora el Señor utiliza para tocar a esos jóvenes, y que va a las cárceles y tiene una congregación donde recibe a personas que otras iglesias tristemente no reciben. ¿Qué hubiera pasado si todos desde pequeños hubieran sido San Querubín? Dios permite que pasemos cosas que no entendemos al momento para después glorificarse a través de lo inexplicable. Entendamos su voluntad, aun cuando no parece, sigue siendo buena, sigue siendo agradable, sigue siendo perfecta. Dios sabe lo que está haciendo y lo hace mejor que tú y que yo y que todos juntos. Amén. Quiero concluir con esto, si me acompañan al segundo libro de Samuel, capítulo 10. Hoy no lo entiendes, algún día lo entenderás, algún día lo verás y le darás gracias. Mientras tanto, descansa en Él. Hay cristianos que quieren casi obligar a Dios para que haga las cosas a su manera. Digo, en esta iglesia no los hay, pero hay iglesias donde sí los hay. Que empiezan a querer negociar con Dios. Si me apoyan, ¿sí pedí el teclado? No lo pedí, ya no sé ni. ¿No? Si me apoyan con el teclado, por favor. A lo mejor tú lo has dicho, y yo también. Todos hemos orado de estas formas que pueden ser sinceras, pero equivocadas. Señor, si tú me revelas los números ganadores del Melate, te prometo que te doy no el diezmo, el 50% de los 100 millones que están rifando. Como si Dios fuera a decir: ¿ya viste, Gabriel? Miguel, nos vamos a quedar con 50 melones. Ahorita córrele y revélaselos al dueño del oro y de la plata. Señor, si tú tocas a mi hijo, yo te prometo que te voy a servir. Tienes que servirle, toque o no toque a tu hijo. Tienes que ser fiel, pase o no pase lo que le estás pidiendo, porque Él sigue siendo Dios y nosotros, sí, sus hijos y sus amigos, pero también sus siervos comprados por sangre, creados por Él y para Él. No podemos ponernos a quererle torcer la manita al Señor
para que haga las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo. Porque lo peor de todo es que es muy probable que te lo conceda como un juicio por tu necedad y terquedad y tu falta de contentamiento. Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Entonces tenemos que decirle: Señor, esto es lo que yo anhelo, lo que yo quiero y por lo cual estoy luchando, pero no me permitas que yo avance un centímetro si no es tu voluntad. Deténme. Porque si tú estás de necio, puede que te lo dé. ¿De dónde sacó esto? El pueblo de Israel. Queremos un rey. ¿Qué les dijo Dios? No es mi voluntad que tengan un rey. Queremos ser como todos. ¿Quieres ser como todos? Está bien, ahí les va su rey. Pero va a abusar de ustedes y los va a explotar y va a pasar aquello y y les dio a Saúl como un juicio por su necedad. Entonces tenemos que descansar en Él creyendo que lo que Él tiene es lo mejor. Y aunque no parezca, Señor, ¿sabes qué? Si no es tu voluntad, si no es tu tiempo, si no es tu forma, descanso en ti. Y tú eres mi fuente de paz y tú eres mi fuente de gozo. Pero cuando estamos aferrados, no, ya, ahora, a mi forma, a mi manera, en mi momento, cuando yo quiero, donde yo quiero, está bien, te lo voy a dar como un juicio sobre tu vida. Un niño una vez le escribe una carta a Dios y le dice: Dios, este año no me porté muy bien, que digamos, pero te prometo que si tú me das la bicicleta que yo quiero en esta Navidad, yo voy a orar 3 horas al día y leer la Biblia otras 3 horas y predicar tu palabra otras 3 horas y servir en mi iglesia otras 3 horas. Atentamente. Y cuando está a punto de firmarla, la rompe y dice: no, está muy difícil. Vuelve a hacer la carta. Dios, te prometo que si tú me das la bici que yo quiero, voy a orar, leer la Biblia, predicar y servir 1 hora y media cada una. Le bajó a la mitad de tiempo. Atentamente y a punto de firmarla, dice: no, también está muy difícil. Dios, ¿sabes qué? Mira, ya pensándolo bien, vamos a quedar así. Si tú me das la bici que yo quiero, voy a leer la Biblia media hora, algo es algo. Voy a orar otra media hora, voy a servir media hora y voy a predicar otra media hora. Está a punto de firmar, le dice: no, siguen siendo 2 horas diarias. Rompe la carta, se sale de su casa, entra a una iglesia, agarra una estatuilla de la Virgen, se la lleva a su casa, la guarda en su cajón, escribe otra carta que dice: Dios, tengo a tu madre secuestrada, o me das la bici o no te la devuelvo. Atentamente, Pepito. ¿Quién es ese niño? Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, queriendo manipular, a lo mejor no de esta forma, de otra forma, a Dios, para que haga nuestra voluntad, en vez de decirle: Señor, haz la tuya en mi vida, la cual es mucho mejor que la mía. Terminamos con este pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 10, que te prometí hace rato que veríamos, donde habla de este intermedio, y me gusta mucho cómo lo ilustra. Están en medio de la guerra y dice el versículo 9 que viendo pues Joab, el capitán del ejército, que se le presentaba la batalla de frente, estaban amenazados por 2 ejércitos, Moab y Siria, y dice que se le presentaba la batalla al frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, versículo 11, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Y me fascina el 12, que ilustra este balance en nuestra relación con Dios. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. O sea, ni se fue al extremo de echarse en una hamaca y decirle: vamos a descansar y orar, y si Dios quiere, Él destruirá a nuestros enemigos y les mandará fuego, y si no, pues ya nos cargaron los sirios. Ni se fue al extremo de decir: sí, lo vamos a lograr, nuestras fuerzas, todo lo podemos. No, Él dijo: hermano, esfuérzate y esforcémonos, nuestra parte y nuestra área de trabajo, pero área restringida, haga Jehová lo que bien le parezca. ¿Qué puedo hacer yo? Esforzarme, organizar mi ejército, pelear, ayudarte, ayudarme, pero el resultado de la batalla y de mi esfuerzo no está en mis manos,
está en las manos de Dios. Y Joab descansó en Dios. Señor, si este es el último día que yo voy a vivir, descanso en ti. Y hasta aquí llegué. Y no me frustro porque sé a dónde voy. Pero si tú tienes todavía un plan para mi vida, sé que no importa cuán difícil sea el adversario, tú me vas a dar la victoria. Esa es la actitud que tenemos que tener. Me voy a esforzar, voy a hacer lo que me toca, pero descanso en que Dios va a hacer lo que bien le parezca. Y lo que a Él le parezca es mucho mejor que lo que a mí me parece. Es que no entiendo a Dios, pastor. ¿Cómo vas a entender al creador del universo? Dime qué administras, y lee la Biblia, qué administra Él. ¿Qué administras? ¿Tu casa? ¿Tu negocio? ¿Un departamento dentro de la empresa? ¿Toda tu empresa? ¿Un municipio? ¿Un estado? ¿Qué es lo más que puede aspirar a administrar un ser humano? Un país. Y administrando un país se vuelve loco. Imagínate cómo queremos entender al que administra todo el universo. ¿Qué has creado tú? ¿Y cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo te llevó obtener ese título? ¿Cuánto tiempo te llevó construir tu casa? ¿Cuánto tiempo te lleva elaborar un poema, una pintura, una melodía, lo que sea? Dios, con el poder de su palabra, hizo en 6 días todo lo que existe. Evidentemente jamás lo podremos entender. Por eso dice Isaías que sus pensamientos no son como los nuestros. La buena noticia es que dice que son mucho más grandes y mejores que los nuestros. ¿Lo crees? Entonces respira profundo y relájate y descansa en Él. Y tómate tu Dalai, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Dile ahí en tu lugar: gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana. Señor, quiero entregarte en esta hora todo lo que me aflige, lo que me estresa, lo que me afana, lo que me preocupa. De forma simbólica, levanta una de sus manos y entrégale. Dile: Señor, aquí está, presento delante de ti, y como lo hago hoy, lo haré cada día. Todo lo que me preocupa, todo aquello por lo cual he trabajado, me he esforzado y no he obtenido el resultado esperado. Quiero aprender a descansar en ti. Entrego mi familia, mi salud, mis sueños, las promesas que me has dado, mi vida misma, Señor, mis bienes, negocios, Señor, ministerio, todo lo que se te venga a la mente. Dile: Dios, te lo entrego a ti. Señor, te pido que tú me enseñes a caminar en tus caminos, a seguir tu voluntad. Y quiero descansar en esta hora en ti, sabiendo que aun cuando a pesar de todo mi esfuerzo no he obtenido el resultado esperado, descanso en que tú estás al control, Dios soberano y todopoderoso de mi vida. Señor, en esta hora renuncio a todos estos sentimientos y pensamientos negativos. Padre, echo sobre ti toda mi carga, mi angustia, mi aflicción, mi estrés, mi ansiedad, mi temor, frustración, amargura. Todos estos pensamientos, Señor, de desánimo, de fracaso, de muerte. Todo aquello, Señor, que me ha venido torturando, toda esta impotencia, te la entrego a ti. Vengo a ti hoy cansado, creyendo que tú me harás descansar. Trabajado, creyendo que tú me darás paz. Descanso, Señor, en ti. Y esto no significa ser un resignado infeliz que finge ser feliz. No, Señor. Seré feliz porque creo firmemente que tú estás al control de todo, que tú vas a obrar en mi vida tu voluntad, que es mucho mejor que la mía, que es buena. O sea, que lo que yo estoy pasando, que parece malo, solamente lo es en apariencia. Pues si tu voluntad es buena, entonces el sufrimiento por el cual pasamos tiene un propósito. Perfecta, que significa que es completa, ni le falta ni le sobra. Lo que necesito para estar pleno lo tendré. A lo mejor no me darás todo lo que quiero, pero sí todo lo que necesito. Y de hecho esa es mi oración, que todo aquello por lo cual yo pido y por lo cual trabajo, únicamente me sea concedido si es tu voluntad. No quiero ser como Israel. Señor, por favor, cuando yo quiera algo que no es tu voluntad, estórbame. Házmelo saber y descansar en ti. Descansar en que tu voluntad también es agradable. Gracias, porque a mí al menos me va a gustar. Lo que tienes para mí como ser humano, como creación única, será lo mejor. Tal vez para otros no lo sea, para mí lo será. Señor, descansamos en ti, en tu voluntad. Nos esforzaremos,
pero descansamos en que tú harás lo que bien te parezca. Y ahí en tu lugar, si vienes por primera vez, yo te invito a que antes de despedirte, tú le entregues tu vida. Como hoy te has dado cuenta, no predicamos una religión, predicamos la palabra de Dios. Predicamos una relación con Dios a través de Cristo. La Biblia dice que estábamos separados de Dios por causa del pecado y que Cristo hace 2000 años vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Un hecho verificable a través de la historia. Sabes, no te invito hoy a que tú vengas a una religión. No te invito a que vengas como algunas religiones que te dicen: aquí tenemos la verdad, solamente nosotros. Aquí dejarás de sufrir, aquí tendrás paz. Realmente ningún lugar ni religión te puede dar paz. El único que puede dártela, tanto paz a tu vida como la paz con Dios, es Jesucristo. Es por eso que Juan 14:6 dice en la versión de la Biblia que quieras leer, Jesús hablando: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy te invito no a que vengas a esta iglesia, aunque eres bienvenido si quieres. Te invito, sí, a que en algún lugar escuches la predicación de la palabra, pero principalmente a que tú vengas a Él, a que tú descanses en Él. Si ese es tu anhelo, si reconoces que al día de hoy has tenido a lo mucho una religión, pero jamás una relación con Él como la que hoy hemos platicado, a través de la cual tú te comunicas, descansas, le buscas, le sigues. Ahí en tu lugar dile: Dios, yo reconozco que he vivido lejos de ti, que tengo una religión pero no una relación contigo. Señor, te pido perdón por los pecados que he cometido. Te pido que me limpies con tu sangre, que vengas a reinar en mi vida, a gobernar en mi corazón, que me perdones y me des la vida eterna, que me des no solamente la paz para seguir viviendo cada día de mi vida, sino también que me des la paz contigo. Ya no quiero estar separado de ti por causa de mi pecado. Quiero hoy, Señor, ser adoptado como tu hijo, ser reconciliado contigo. Quiero hoy estar en paz contigo otra vez. Te lo pido y te doy gracias porque me lo concedes. Gracias porque yo no lo podía hacer, porque mis obras y mi religión eran incapaces, pero tú lo hiciste. El que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios. Gracias, Señor, porque ahora nos ves a través de Cristo, justos, limpios, sin pecado, porque ya no estamos bajo tu ira, sino bajo tu gracia, porque estamos en tus manos y comenzaremos a caminar en tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.